Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que un simple caballo se convierta en el milagro que cambia la vida de un hombre roto y de todo un barrio olvidado. Y mucho menos que sea un anciano de la calle el que tenga la sabiduría más profunda que jamás escucharás. Esta no es solo una historia de redención. Es una prueba viviente de que los animales a veces sienten más que los humanos, y que cuando todos te dan la espalda, Dios aún tiene una carta secreta para ti. Si alguna vez sentiste que ya no había salida, tienes que ver esto hasta el final. Te aseguro que vas a terminar con el corazón lleno y los ojos húmedos. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes pesadas, donde el calor se pegaba en la piel como si el aire fuera miel caliente. El sol caía a plomo sobre los techos de lámina del barrio viejo de San Jacinto del Valle, y las sombras que proyectaban los árboles flacos no alcanzaban para refrescar ni una banca. El viento levantaba pequeños remolinos de polvo y basura por todo el callejón Luz de Vida, una calle angosta y olvidada, con paredes descascaradas, cables colgando como serpientes dormidas y postes viejos que ya no alumbraban nada. El tiempo ahí parecía detenido, como si el reloj se negara a seguir andando. A la mitad de la banqueta, justo al lado de una tienda cerrada con lámina oxidada, estaba don Tomás Aguilar, un hombre mayorcito, de esos que uno no sabe si tienen 80 o 100 años, con la piel curtida por el sol y la vida, la barba larga y blanca como espuma de río, y unos ojos grises que parecían haberlo visto todo. Sentado sobre unos cartones maltratados, con un costal de yute al lado, pasaba las tardes murmurando poemas, saludando con una sonrisa sin dientes a quien se dignaba mirarlo, o simplemente observando, como si esperara algo. Vestía siempre igual, pantalones de mezclilla rotos, camisa vieja de cuadros remendada una y otra vez, y un sombrero de palma que ya no tenía forma. Pero lo que más llamaba la atención era su calma. Nunca pedía nada, nunca se quejaba, se limitaba a estar, como si su presencia trajera equilibrio a esa calle donde la tristeza había echado raíces. Aquella tarde, don Tomás estaba sentado con las piernas cruzadas, con un cuaderno viejo en las manos. La tinta ya casi no se notaba en las hojas amarillas, pero él seguía escribiendo. De vez en cuando levantaba la vista y miraba al cielo, entrecerrando los ojos, como buscando una señal. El viento levantaba su barba y la hacía danzar como si fuera algodón. A su alrededor, la ciudad pasaba de largo. Nadie se detenía. Nadie se preguntaba quién era. Solo algunos niños lo saludaban con una sonrisa tímida antes de seguir corriendo. De repente, los pasos de alguien interrumpieron la quietud de la escena. Eran pasos duros, pesados, llenos de prisa y rabia. Se escuchaban como botas que pisaban con coraje la tierra reseca. Desde el extremo del callejón apareció Ramiro Ledesma, un hombre de rostro firme, mandíbula marcada, cejas fruncidas y mirada penetrante de color verde oscuro. Tenía 42 años, piel morena tostada por el sol, y el cuerpo ancho de quien ha trabajado con fuerza toda su vida. Pero su expresión era otra cosa. Era enojo acumulado, era resentimiento que brotaba como volcán. Vestía pantalón de mezclilla, camiseta blanca manchada de grasa, y traía las manos apretadas en puños. Parecía buscar algo, o a alguien. Su mirada se clavó en don Tomás y frunció aún más el ceño. «Viejo inútil», murmuró para sí mismo, pero con suficiente fuerza para que algunos lo escucharan. «No más estorbas ahí tirado como basura». Don Tomás lo miró sin miedo. Solo levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa era casi tierna, como la de un abuelo que ya lo perdonó todo. «Buenas tardes, hijo», dijo con voz ronca pero suave. «Que el sol no te queme el alma». Ramiro se detuvo. Por un segundo, sus ojos mostraron sorpresa, pero fue fugaz. La rabia volvió, más fuerte. «¿Cómo dijiste?»
preguntó dando un paso más cerca. Que no dejes que el calor te cierre el corazón, repitió don Tomás sin moverse. Ramiro apretó los dientes. Sus manos temblaban. El ambiente se volvió tenso, denso, como si el aire se hubiera detenido. Un perro callejero que dormía bajo una banca se levantó y se fue, como presintiendo algo. Las nubes en el cielo parecían detener su camino, y el sol, justo en ese momento, pareció esconderse detrás de un edificio. Ramiro dio otro paso. Ahora estaba a menos de 1 metro del anciano. «¿Y tú qué sabes del corazón, viejo loco?», escupió con desprecio. «¿Qué sabes tú de sufrir, de tener que tragarte la vida a golpes?». Don Tomás inclinó la cabeza. «Más de lo que imaginas, hijo, más de lo que puedes cargar». Ese «hijo» fue una chispa. Algo en Ramiro estalló. Dio un paso al frente, levantó la mano derecha, la cerró en puño y la alzó en el aire, con la intención clara de golpear. La sombra de su cuerpo cubrió a don Tomás, que no se movió ni 1 centímetro. No alzó las manos, no se cubrió, solo cerró los ojos como quien está a punto de recibir un beso o una revelación. Y fue justo ahí, justo en ese instante suspendido en el tiempo, cuando algo increíble sucedió. Un relincho fuerte, profundo, casi sobrenatural, se escuchó desde la entrada del callejón. Fue tan poderoso que las ventanas vibraron y los pájaros volaron de los cables. Ramiro bajó el puño de golpe, volteando instintivamente hacia el sonido. De entre la nube de polvo que danzaba al fondo de la calle, emergió una figura inesperada. Era un caballo, pero no cualquier caballo. Era un corcel color avellana, de cuerpo fuerte y elegante, con la crin alborotada como llamas al viento y los ojos brillantes como brasas encendidas. Caminaba con paso firme, sereno pero decidido. Sus cascos golpeaban el asfalto con un ritmo que parecía marcado por algo más que instinto. Era como si supiera exactamente a dónde iba y por qué. Ramiro retrocedió un paso sin darse cuenta. El caballo no dudó ni 1 segundo. Se colocó justo entre él y don Tomás. Se quedó ahí, inmóvil, como una muralla viva. No bufó, no relinchó, solo lo miró, con una profundidad que helaba el alma. El silencio volvió, pero ya no era un silencio común. Era uno que dolía en los oídos. El caballo bajó un poco la cabeza sin dejar de mirar a Ramiro, y en sus ojos había algo. Algo que no se podía explicar. Era enojo, era tristeza, era compasión. Ramiro tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo se sintió observado, no por un animal, por algo más, algo que lo estaba midiendo, no por lo que hacía, sino por lo que escondía. Y ahí, en ese callejón olvidado, bajo el sol escondido y el polvo que flotaba en el aire como incienso, empezó una historia que nadie en San Jacinto del Valle jamás olvidaría, porque ese día un caballo salvó a un anciano, y al hacerlo también comenzó a salvar a un hombre perdido. Era temprano en la mañana siguiente. El calor apenas comenzaba a despertar sobre los tejados viejos de San Jacinto del Valle, y el callejón Luz de Vida todavía estaba medio dormido. La brisa era suave, de esas que huelen a tierra tibia y pan recién hecho. Unos cuantos niños pasaban en bicicleta rumbo a la escuelita, saludando a los pájaros que cantaban entre los cables. Parecía un día común, uno más. Pero en la esquina, sentado sobre una piedra junto a una verdulería cerrada, estaba Ramiro Ledesma, con la mirada fija en el suelo. Su camiseta blanca ahora estaba sucia por el sudor y la tierra del día anterior. Sus ojos verdes, normalmente encendidos de rabia, estaban apagados, casi vacíos. Parecía que no había dormido, o quizá no podía dormir. Tenía los codos apoyados en las rodillas y las manos cubriéndole la boca, como si no pudiera explicarse lo que había pasado. El recuerdo era nítido, tan vivo, que le temblaban los dedos al pensarlo. Su puño alzado, el rostro sereno de don Tomás, y ese caballo que apareció como si el cielo lo hubiera mandado directo a él. No podía entenderlo, no quería aceptarlo, pero en el fondo sabía que algo había cambiado.
Se frotó la cara con fuerza, como queriendo borrarse la vergüenza. «¿Qué me está pasando?», murmuró. Del otro lado de la calle, el mismo niño que le había temido el día anterior lo observaba desde la entrada de una tortillería. Tenía una bolsita con monedas en la mano y los ojos bien abiertos, pero esta vez no corrió. Se quedó quieto, como si intuyera que aquel hombre grandote ya no era el mismo. Ramiro levantó la vista, respiró hondo y se puso de pie. Caminó hacia el callejón, con pasos lentos, como si cada metro le pesara una tonelada. Las paredes agrietadas, las puertas oxidadas, los botes de pintura olvidados, todo estaba igual, pero él no. Cuando llegó al mismo punto donde se había detenido el día anterior, el corazón le dio un vuelco. Ahí estaba don Tomás, de nuevo en su rincón de siempre, sentado sobre los cartones, con su sombrero ladeado y el cuaderno en las piernas. A su lado, increíblemente, también estaba el caballo, tranquilo, respirando despacio, con los ojos entrecerrados como si estuviera en paz, como si no necesitara explicaciones. Ramiro se quedó parado frente a ellos, tragó saliva. No sabía si hablar, si pedir perdón, si darse media vuelta y huir. «¿Sigues aquí?», soltó con la voz áspera como si le doliera. Don Tomás alzó la vista lentamente. Sus ojos grises brillaban con esa misma paz que desarmaba. «¿A dónde más iría?», respondió con una sonrisa suave. Ramiro bajó la mirada. «Ayer casi te lastimo, y tú solo me hablaste con respeto». «¿Por qué?». El anciano cerró el cuaderno y lo dejó a un lado. «Porque vi en tus ojos lo que otros no quieren ver. No odio, hijo. Dolor, un dolor que cargas desde hace mucho». Ramiro apretó la mandíbula. El caballo relinchó suave, como si también quisiera decir algo. «No sabes nada de mí». «No necesito saberlo todo para entender lo esencial», dijo don Tomás, señalando con un gesto suave el corazón de Ramiro. «Lo que pesa ahí se nota hasta en tu sombra». Ramiro retrocedió un paso. Quería discutir, quería gritar, pero no pudo. En vez de eso se dejó caer sentado en la banqueta al lado del anciano. El suelo estaba caliente, pero no le importó. «Crecí con miedo», confesó de pronto, como si las palabras se escaparan solas. «Mi padre era un hombre duro, ¿sabes? Nunca me miró con amor, solo con desprecio. Los hombres no lloran», decía, «y si lo hacía, me golpeaba. Mi mamá se fue cuando yo tenía 9 años. Me dejó con él, nunca volvió». Don Tomás no dijo nada. Solo lo escuchaba con la misma atención con la que se escucha a un hijo cuando por fin se atreve a hablar. «Fui creciendo con rabia. Me peleaba en la escuela, en la calle, en donde fuera. Sentía que si no mostraba los dientes, el mundo me iba a comer. Aprendí a sobrevivir con los puños, a defenderme antes de que me atacaran, hasta que un día ya no sabía cómo soltar el enojo». El caballo dio un paso hacia adelante. Se acercó lentamente a Ramiro y apoyó el hocico en su hombro. Ramiro se quedó congelado. Sintió la respiración tibia del animal sobre su cuello. Cerró los ojos y por primera vez en años lloró. Lloró en silencio, sin escándalo, pero con la fuerza de quien rompe un muro muy viejo. Don Tomás extendió la mano y le tocó el brazo. «Dios no se olvidó de ti, hijo. Solo estaba esperando que te cansaras de luchar contra él». Ramiro alzó la cabeza, con los ojos enrojecidos. «¿Y este caballo? ¿Quién es? ¿Por qué vino?». Don Tomás miró al animal y acarició su crin. «No lo sé con certeza, pero yo creo que los milagros no siempre vienen con alas. A veces tienen cascos». El caballo levantó la cabeza, miró a Ramiro y pareció asentir. Luego volvió a recostarse junto al anciano como si protegiera el lugar. Ramiro lo miró largo rato, como si quisiera memorizar cada detalle de ese ser que había interrumpido su caída al abismo. «Me siento roto, don Tomás, como si todo lo que fui ya no tuviera sentido». «Entonces estás listo», dijo el anciano con voz firme. «¿Listo para qué?». «Para volver a empezar». El silencio volvió a cubrir el callejón, pero esta vez era distinto. No era pesado, era liviano, como un suspiro compartido.
un silencio que no dolía, sino que abrazaba. Ramiro no sabía qué iba a pasar después. No tenía respuestas. Solo sabía una cosa. No era el mismo hombre que había llegado ahí el día anterior. Y aunque le costara aceptarlo, parte de esa transformación se la debía a un caballo. A un caballo que no pertenecía a nadie, pero que había llegado justo a tiempo para cambiarlo todo. Era mediodía. El sol se reflejaba con furia en las ventanas rotas del callejón Luz de Vida, y el calor subía del suelo como si brotara desde el centro de la tierra. Las chicharras cantaban con desesperación en las ramas secas y no se escuchaba más que el zumbido constante de sus voces, como si el mundo hubiera sido cubierto por una manta de fuego y ruido. Las casas, viejas y silenciadas, parecían respirar lentamente como si esperaran algo. Don Tomás estaba ahí, como todos los días, sentado con la espalda apoyada contra una pared de adobe. A su lado, el caballo de crin alborotada, ese que muchos ya comenzaban a llamar Lucero, descansaba echado sobre sus patas dobladas, con la cabeza alta y los ojos atentos. Su presencia ya no era sorpresa en el barrio, se había vuelto parte del paisaje. Aunque nadie entendía de dónde venía, ni por qué seguía ahí, todos sabían una cosa. Desde que ese caballo apareció, algo distinto flotaba en el aire. Ramiro caminaba por el callejón con pasos lentos. Su andar ya no tenía la dureza del primer día. Su camiseta estaba limpia, su barba recortada, y aunque su mirada aún guardaba sombras, había en ella un brillo nuevo, como el de alguien que por fin está encontrando el camino. Llevaba una bolsa de papel en la mano con un pan recién horneado y 2 manzanas. Iba a compartirlas con don Tomás, quizá también con el caballo. Ya no se sentía incómodo de estar cerca de ellos. «Buenos días, don Tomás», saludó agachándose un poco. «Dios te los multiplique, hijo», respondió el anciano con una sonrisa, extendiendo las manos para recibir el pan. «Hoy hueles a esperanza». Ramiro soltó una risa bajita, de esas que no hacía en años. «No me diga eso, que todavía no me acostumbro». El caballo se acercó, tranquilo, y le dio un suave empujón con el hocico en el brazo. Ramiro acarició su frente. «Ya, Lucero, ya sé que tú también quieres tu manzana». Ambos se rieron. Era una escena tan cotidiana como inesperada. Un hombre que estuvo a punto de romperlo todo, ahora acariciando a un caballo como si fuera su hermano, escuchando a un anciano como si fuera su padre. Pero la calma no iba a durar mucho. A unas cuadras del callejón, algo se movía con fuerza. Se escuchaban voces, gritos, risas descontroladas. Un grupo de jóvenes, 4 en total, venía bajando por la calle principal. Tenían entre 18 y 22 años. Ropa rota, ojos inyectados, botellas en mano. Eran conocidos en el barrio por buscar problemas donde no los había. Nadie se atrevía a enfrentarlos. Se hacían llamar los hijos del viento, pero lo único que dejaban tras de sí era miedo. «Ahí está el loco del callejón», gritó uno de ellos, un muchacho delgado con tatuajes en el cuello y una gorra roja. «El que platica con su caballo imaginario». «¿Y no era ese el grandote que le quería romper la cara hace unos días?», dijo otro, señalando a Ramiro. «Pues a ver si ahora no se esconde detrás del caballo como un cobarde». Los 4 comenzaron a caminar hacia ellos con pasos retadores, echando risas vacías al aire. Ramiro se puso de pie de inmediato. Su cuerpo se tensó. Sus manos se cerraron en puños por reflejo. Las viejas heridas se agitaban dentro de su pecho. «Quédate sentado, don Tomás», murmuró, dándole la espalda para protegerlo. «Yo me encargo». El anciano no se movió, solo entrecerró los ojos. «Recuerda quién eres ahora, hijo. No caigas otra vez». Ramiro tragó saliva. Su respiración se aceleraba. Las risas de los muchachos se acercaban como truenos. «¿Qué, ya no hablas? ¿Te domesticaron como al caballo? ¿O vienes a predicarme también, viejito? Mira que yo no tengo tiempo para cuentos». Uno de ellos alzó la botella como si fuera a lanzarla. Otro ya había sacado una navaja de bolsillo. Y fue ahí, justo en ese segundo de tensión absoluta,
cuando ocurrió lo que nadie esperaba, un relincho. No uno cualquiera, fue profundo, grave, imponente, un rugido con forma de relincho que rompió el aire como un rayo. Los cristales de una ventana vibraron. Un perro del callejón comenzó a ladrar, como si el mundo se viniera abajo. El sonido fue tan fuerte, tan claro, tan directo, que todos se detuvieron en seco. El caballo lucero se había levantado. Estaba erguido, con el cuello estirado, las orejas al frente y las fosas nasales abiertas. Sus ojos no tenían miedo, tenían fuego, un fuego antiguo, ancestral, como si llevara siglos viendo la misma historia repetirse, y esta vez iba a detenerla. Los muchachos dieron un paso atrás. El que llevaba la botella la dejó caer al suelo sin darse cuenta. El de la navaja bajó la mano. No entendían por qué, pero algo en ese caballo les helaba la sangre. Lucero dio un paso adelante, solo uno, y con eso bastó. El callejón entero parecía contener la respiración. El sol brillaba directo sobre el lomo del animal, que se movía con una elegancia sobrenatural. No tenía riendas, no tenía dueño, pero en ese momento dominaba el mundo. Ramiro no se movía, observaba. Sentía el pecho agitado, pero no por miedo, sino por asombro. Era como si estuviera presenciando algo sagrado. «Vámonos de aquí», murmuró uno de los jóvenes. «Ese caballo no es normal», dijo otro. Y sin decir más, los cuatro dieron media vuelta y se alejaron, sin correr, pero con la vergüenza y el desconcierto pintados en la cara. Cuando desaparecieron por la esquina, el caballo bajó la cabeza, dio un paso hacia atrás y volvió al lado de don Tomás, como si nada hubiera pasado, como si solo hubiera hecho lo que tenía que hacer. Ramiro se dejó caer sobre la banqueta con las manos en la cabeza. El corazón le latía a 1000 por hora. Don Tomás le puso una mano en el hombro. «No siempre hay que pelear con las manos, hijo. A veces basta con dejar que la luz hable». Ramiro levantó la vista hacia Lucero, que lo miraba tranquilo, y por primera vez entendió el verdadero poder del silencio y el de un relincho que no vino de la tierra, sino del cielo. Esa noche, el callejón Luz de Vida respiraba diferente. No era como otras veces. El aire olía a tierra recién humedecida, aunque no había llovido. Los faroles antiguos, que casi nunca servían, chispeaban como si quisieran iluminar algo que no se podía ver con los ojos. Los gatos callejeros se movían en silencio y hasta las ventanas abiertas parecían escuchar. Ramiro regresó después de cenar solo en su casa. No sabía muy bien por qué volvía, pero algo en su pecho lo empujaba de nuevo hacia ese rincón donde el mundo se detenía. Su caminar era lento, pensativo, como si cada paso lo acercara no solo al callejón, sino a una parte de sí mismo que nunca antes se había atrevido a mirar. Al doblar la esquina, ahí estaban. Don Tomás, con una manta delgada sobre los hombros, escribía con su vieja pluma en el cuaderno gastado. Y a su lado, como si fuera su sombra viva, Lucero, acostado sobre el suelo tibio, respirando profundo, con los ojos cerrados pero alerta. La imagen era tan pacífica que parecía sacada de un sueño. Ramiro no quiso interrumpir. Se quedó parado unos metros atrás, observando. Su corazón comenzó a latir más rápido, sin razón aparente. No era miedo, era algo distinto, como una especie de reverencia, como si estuviera por entrar a un lugar sagrado. «Puedes acercarte, hijo», dijo don Tomás sin levantar la vista. «Aquí no se juzga a nadie». Ramiro caminó hasta quedar frente a ellos. Se sentó con cuidado en el suelo, sin decir palabra. Por un rato solo escuchó el silencio, el verdadero silencio. Ese que no pesa, que no incomoda, que más bien abraza. Lucero abrió los ojos. Lo miró, esa mirada. Ramiro sintió que algo se rompía por dentro. No era cualquier mirada. No era la de un animal curioso. Era como si esos ojos marrones profundos le vieran el alma, le leyeran cada página oscura de su historia, sin rencor, sin juicio, solo con verdad. Y entonces pasó.
Ramiro se quebró, pero no con gritos, no con rabia, sino con lágrimas. Lágrimas silenciosas, pesadas, de esas que solo salen cuando el alma ya no aguanta más. ¿Por qué me está pasando esto?, susurró, con la voz hecha polvo. Don Tomás cerró el cuaderno y lo dejó a un lado. Porque por fin estás sintiendo. Y sentir, hijo, es el primer paso para sanar. Ramiro se tapó la cara con las manos. No quería que lo vieran así. Él, el hombre fuerte, el que había vivido a golpes, el que había caminado con la espalda recta y la mirada dura, ahora lloraba como niño perdido y no podía parar. Yo no soy una buena persona, murmuró, apenas audible. He hecho cosas que no quiero recordar. Todos hemos caído alguna vez, respondió don Tomás con calma. Lo importante no es si caíste, sino si quieres levantarte diferente. Lucero se acercó, muy despacio, como si supiera que cada movimiento debía ser suave. Puso su hocico en el regazo de Ramiro sin hacer ruido. Solo lo tocó, como si le dijera, aquí estoy. Ramiro levantó la vista, y los ojos del caballo eran pura compasión, pura ternura. Y ahí, en ese contacto simple y poderoso, Ramiro se sintió visto por primera vez en su vida. No por lo que aparentaba, no por sus errores, sino por lo que verdaderamente era. ¿Cómo puede un animal verme de esa forma?, preguntó con voz rota. Porque Dios habla de muchas formas, dijo el anciano. Y hay veces que, cuando el corazón de un hombre está demasiado herido para entender palabras, Él manda ojos que no hablan, pero lo dicen todo. El viento sopló con fuerza en ese momento. Una hoja seca pasó volando frente a ellos, girando como bailarina sin rumbo. Ramiro la siguió con la mirada. Sintió que, de alguna forma extraña, esa hoja también hablaba de él. Perdido, sin rumbo, pero aún danzando. ¿Crees que aún puedo cambiar?, preguntó sin mirarlos. Don Tomás lo miró largo rato antes de responder. Yo no lo creo, Ramiro. Lo sé. El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez estaba lleno de una energía nueva, de esperanza. Ramiro acarició el lomo de Lucero, lo hizo despacio, como quien acaricia algo sagrado, y en ese gesto descubrió que el caballo no solo había estado ahí para proteger a don Tomás, también había venido por él. Porque a veces los milagros no llegan con truenos ni luces. A veces llegan con una mirada, una que te ve entero, y aún así decide quedarse contigo. Eran casi las 5 de la tarde, y el sol comenzaba a bajar despacito detrás de los cerros secos que rodeaban San Jacinto del Valle. El aire ya no era tan denso como al mediodía, y una brisa tibia cruzaba el callejón, levantando el olor a tierra, a pan dulce, a ropa tendida secándose bajo el sol. En el barrio esa hora era sagrada, la hora del cafecito, de los niños jugando canicas en la banqueta, de las abuelitas sentadas en sus mecedoras mirando la vida pasar. Pero ese día, esa hora fue distinta. Todo empezó con un susurro, uno de esos que corre como chispa de esquina en esquina. Oye, el caballo volvió a relinchar fuerte. ¿Dónde? Ahí, con el viejito. Y el otro, el hombre ese, el que se enojaba, está llorando. Y bastaron esas palabras para que las ventanas comenzaran a abrirse. Una señora de vestido floreado salió con su delantal aún puesto, secándose las manos en él. Un niño con uniforme escolar y mochila chueca se quedó parado, con los ojos abiertos como platos. 2 adolescentes que jugaban fútbol dejaron la pelota botando en medio de la calle y se acercaron en silencio. Una viejita empujó su andadera hasta asomarse por la reja. Poco a poco, sin decirse nada, el barrio entero empezó a rodear el callejón Luz de Vida, pero no como chismosos. No, nadie hablaba. Nadie se reía, solo miraban con respeto, como si supieran que estaban a punto de presenciar algo importante. Ahí estaban ellos, don Tomás Aguilar, sentado como siempre, con la espalda erguida, la mirada serena, como si supiera que cada palabra que saliera de su boca podía sanar una grieta en el alma de alguien. Ramiro Ledesma, de rodillas, con las manos en el rostro temblando.
no por miedo, sino por lo que estaba sintiendo, por todo lo que estaba entendiendo. Y Lucero, el caballo avellana, de pie entre los dos, tranquilo como un guardián celestial, con las orejas alertas y el cuerpo inmóvil, como una estatua viva esculpida por el mismísimo cielo. Los vecinos no sabían exactamente qué estaba pasando, pero lo sentían. Sentían que había algo más fuerte que el calor, que el polvo, que la costumbre. Un niño le susurró a su mamá: «Ese caballo es mágico, ma». «No lo sé, mijo», respondió ella con un nudo en la garganta, «pero tiene algo que se siente aquí», y se tocó el pecho. Ramiro respiró hondo, muy hondo. Luego levantó la vista y vio todas esas caras mirándolo, caras que antes lo evitaban, que cruzaban la calle cuando lo veían, que lo temían. Ahora lo miraban con humanidad, y eso lo desarmó más que cualquier palabra. «No sé qué están haciendo aquí», dijo con voz ronca mirando a todos. «No sé qué piensan, pero yo ya no soy el mismo». Hizo una pausa larga. Las palabras le costaban, como si fueran piedras que llevaba años cargando. «Sí, fui alguien lleno de rabia. Golpeé, grité, lastimé a personas que no lo merecían. Me alejé de todos, me tragué mi propio veneno y lo escupí al mundo». El silencio era absoluto. Ni los pájaros se atrevían a interrumpirlo. Ramiro se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero este caballo, este viejo, miró a don Tomás con ternura. «Me hicieron ver algo que nadie nunca me había dicho, que aún puedo cambiar, que aún puedo ser alguien mejor». Tragó saliva. Su voz tembló. «No pido que me crean, ni que me perdonen, pero hoy, delante de todos, les juro que voy a hacer lo imposible por convertirme en alguien digno de estar en este lugar». Don Tomás sonrió sin decir palabra. Sus ojos brillaban. Lucero bajó la cabeza y tocó con su hocico el hombro de Ramiro como si aprobara cada palabra. Un hombre del público, don Genaro, dueño de la ferretería, dio un paso al frente. Nunca había hablado con Ramiro antes, pero esa tarde se acercó, lo miró fijo y le extendió la mano. «Todos nos perdemos alguna vez, Ramiro. Lo importante es que encontraste el camino». Después de eso, como si se hubiera roto una represa, más vecinos se acercaron. Una señora le ofreció una botella de agua. Una niña le dio una flor que había arrancado del jardín de su abuela. Un joven le tocó el hombro con respeto. Nadie le exigió explicaciones. Nadie le recordó su pasado. Solo lo abrazaron con su presencia. Y lo más hermoso fue que nadie interrumpió. Nadie hizo preguntas. Solo escucharon. Porque a veces el alma no necesita sermones. Solo testigos, testigos de un milagro que no hizo ruido, pero que se sintió en cada rincón del barrio. Y ahí, en ese callejón de paredes viejas y corazones cansados, San Jacinto del Valle volvió a latir con fe. Todo porque un caballo, un anciano y un hombre roto decidieron no rendirse. El cielo estaba cubierto por un manto de nubes anaranjadas que se teñían con los últimos rayos del sol. El murmullo de la tarde se mezclaba con el silbido del viento que empujaba papeles viejos por el callejón luz de vida. El calor ya no quemaba, pero seguía ahí, como si se resistiera a irse. Era una tarde especial, no por algún festejo o evento, sino por lo que estaba a punto de revelarse. Don Tomás había sacado una pequeña cobija de su costal y la puso sobre el suelo para sentarse más cómodo. Lucero se echó a su lado, su cuerpo musculoso completamente relajado, respirando pausado. Parecía un perro fiel, pero con la grandeza de algo que va más allá de la lógica. Ramiro llegó caminando con paso lento, con la cabeza baja. Traía un suéter viejo amarrado en la cintura y una libreta gastada bajo el brazo. No se había rasurado en 2 días, pero su expresión era distinta. No era la cara del hombre rabioso de antes. Había algo más suave, más humano. ¿Ya comieron?, preguntó con voz baja, casi como un niño pidiendo permiso. Don Tomás levantó la vista y sonrió. «Hoy no se come, hijo. Hoy se habla. Hoy se abre el alma». Ramiro tragó saliva. Sabía que ese momento iba a llegar.
El momento en que ya no bastaban los gestos ni las promesas. Era hora de contar su verdad. Se sentó frente a ellos, cerró los ojos por unos segundos y luego empezó. Mi mamá se llamaba Irma, morena, chiquita, fuerte como un roble. Trabajaba limpiando casas y vendiendo tamales los fines de semana. No había nada que no hiciera por sacarnos adelante a mí y a mis 2 hermanos. Hizo una pausa. Su voz tembló. Pero mi papá era otra historia. Se llamaba Gregorio. Un hombre alto, de manos pesadas y corazón apagado. Nunca nos miraba con cariño. Solo veía errores. Solo soltaba gritos o silencios que dolían más que un golpe. Don Tomás no decía nada, solo lo miraba, escuchaba con el corazón. Lucero movió una oreja como si también entendiera. Cuando tenía 10 años, mi papá llegó borracho una noche y le pegó a mi mamá. Yo intenté detenerlo. Con mis manitas flacas le grité, le tiré con una escoba. ¿Y sabes qué hizo? Me miró con una rabia tan profunda que no dormí por días. Me dijo, si vuelves a desafiarme, te desaparezco. Ramiro bajó la mirada, sus ojos se llenaron de lágrimas. A la semana siguiente, mi mamá se fue, nos dejó. Solo dejó una nota que decía, perdónenme, no puedo más. Yo tenía 10 años, don Tomás, 10, y desde entonces me convertí en hielo. Juré que nadie me volvería a hacer sentir pequeño. Juré que no iba a llorar nunca más. Una lágrima rodó por su mejilla, no intentó esconderla. Comencé a pelear en la escuela, me expulsaron, me metí con pandillas, me volví experto en dañar antes de que me dañaran. Nunca robé, pero golpeé, grité, lastimé a quienes solo intentaban ayudarme, perdí a los pocos amigos que tenía, perdí empleos y terminé solo. Tomás se inclinó un poco hacia él. ¿Y hoy qué queda de todo eso? Ramiro levantó la mirada, directo a los ojos del anciano. Un cascarón y mucho arrepentimiento. Hubo silencio, un silencio largo, profundo, respetuoso. El tipo de silencio que no incomoda, sino que sostiene. Don Tomás tomó aire y respondió con suavidad. No eres un cascarón, Ramiro. Eres un campo seco que está empezando a llover, y el arrepentimiento es el primer brote. Ramiro sollozó, pero esta vez sin vergüenza. Era como si cada lágrima limpiara un rincón sucio que había estado olvidado por años. He tratado de perdonar a mi papá, pero no puedo. Y tampoco he podido perdonar a mi madre por irse. ¿Te has perdonado tú?, preguntó don Tomás. Ramiro quedó mudo. Esa pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier puño. No sé cómo. Entonces Lucero se levantó. Caminó hasta quedar frente a Ramiro. Se inclinó un poco, bajando la cabeza hasta que su frente tocó la del hombre. Y ahí se quedó, inmóvil. Ramiro se estremeció, cerró los ojos, sintió el calor, la vida, el pulso de ese ser enorme y noble que no hablaba, pero sanaba. Tal vez no se trate de saber, murmuró don Tomás. Tal vez se trate de permitir. El sol ya casi se escondía, dejando un cielo pintado de púrpura y oro. Las sombras crecían, pero no daban miedo. Era como si la noche viniera a abrigar la herida recién abierta. Gracias por escucharme, dijo Ramiro acariciando la frente de Lucero. Gracias por no correr. Don Tomás sonrió con ternura. ¿Sabes por qué este caballo está aquí? Ramiro negó con la cabeza. Porque tú estás listo para dejar de huir. Y en ese instante, el pasado dejó de ser una cadena, para convertirse en el punto de partida de una nueva historia, una que apenas comenzaba a escribirse. La noche había caído con lentitud, envolviendo a San Jacinto del Valle en un manto de silencio y luces parpadeantes. Las estrellas, tímidas pero firmes, asomaban entre las nubes delgadas que se deslizaban por el cielo como suspiros. Las calles del barrio, ya casi vacías, parecían respirar en calma, como si incluso los postes de luz entendieran que era mejor bajar el tono y respetar el momento. En el callejón Luz de Vida, frente a la vieja tapia donde los niños solían jugar a las escondidas, la escena era casi mágica.
Don Tomás estaba sentado sobre una manta de rayas, con su cuaderno sobre las piernas, aunque ya no escribía. Miraba al fuego pequeño que había encendido con ramas secas en una lata oxidada. Las llamas bailaban suaves, lanzando sombras que se movían por las paredes, como recuerdos antiguos. Ramiro, a su lado, sostenía una taza de café tibio que él mismo había traído. Lucero, como siempre, estaba cerca, echado con la cabeza en alto, mirando las estrellas como si reconociera cada una. El caballo no hacía ruido, no se movía más de lo necesario, pero su presencia era tan poderosa que bastaba para llenar el espacio. Después de unos largos minutos de silencio, Ramiro fue el que rompió la quietud. Don Tomás, usted siempre escucha, siempre sabe qué decir, siempre está aquí. Pero, ¿por qué? El anciano no respondió de inmediato. En vez de eso, estiró una mano hacia el fuego y calentó un poco sus dedos arrugados. Luego suspiró con ese tipo de suspiro que arrastra décadas. ¿Nunca te has preguntado por qué alguien como yo, con esta edad, vive en la calle? Ramiro lo miró fijamente. Sí, pero pensé que no era mi lugar preguntar. Don Tomás sonrió con ternura. Eso habla bien de ti. Hizo una pausa, y sus ojos grises buscaron las llamas, como si allí encontrara las palabras que tanto había guardado. Yo no siempre fui un viejito de callejón, como muchos me llaman. Tuve un hogar, una esposa que amé profundamente, hijos que me decían papá con esa voz que te llena el alma. También fui maestro de primaria durante más de 30 años y escritor. Publicaba poemas en un diario local. Algunos decían que tenía talento, pero nunca me importó mucho la fama. Ramiro no dijo nada, solo lo escuchaba, con esa atención que se le presta a una verdad que duele y al mismo tiempo libera. Mi esposa murió de cáncer cuando yo tenía 55. Fue rápida, injusta y silenciosa. Mis hijos siguieron sus caminos. 2 se fueron al extranjero. 1 se casó y me dejó de hablar por una discusión tonta. Y poco a poco me fui quedando solo. El anciano bajó la mirada, no por tristeza, sino por respeto a los recuerdos. Un día me levanté y me di cuenta que todo lo que había construido afuera ya no estaba, pero dentro de mí algo seguía encendido. Sentía que aún tenía algo que dar, así que dejé mi casa, regalé mis cosas y comencé a caminar, sin rumbo al principio. Luego entendí que estaba buscando personas que necesitaban ser vistas. Ramiro frunció el ceño, confundido. ¿A personas como yo? Don Tomás lo miró, esta vez con una profundidad que atravesaba. Exactamente como tú. El fuego crujió. Un pedazo de madera cayó dentro de la lata con un pequeño estallido. Lucero movió la cabeza y se acercó un poco más a Don Tomás, como si supiera que lo que estaba diciendo era sagrado. Me instalé en este callejón porque aquí, entre grietas y polvo, vi la soledad de muchos. Vi niños sin guía, ancianos olvidados, jóvenes cargando rencores, y me dije, tal vez no pueda cambiar el mundo, pero puedo ser un punto de luz en esta sombra. Ramiro apretó la taza entre las manos. Su pecho se llenaba de un respeto profundo, uno que nacía del alma. Pero, ¿por qué no buscar ayuda? ¿Por qué no vivir cómodo, en una casa, con sus libros, su historia? El anciano lo miró como un padre mira a un hijo que por fin pregunta lo que importa. Porque hay lugares donde Dios quiere que estés, y si cierras los ojos, lo sientes. Yo no vine aquí por necesidad, Ramiro. Vine por misión. Se hizo un silencio tan profundo que incluso el viento pareció detenerse. ¿Y Lucero?, preguntó Ramiro con la voz baja, casi temerosa. ¿Él también tiene una misión? Don Tomás acarició suavemente la crin del caballo. Lucero no es un caballo cualquiera. Lo encontré hace años cuando estaba por rendirme. Apareció de la nada, igual que contigo. Me miró como si ya me conociera. Desde entonces va a donde se le necesita. No siempre se queda. A veces desaparece por semanas. Pero cuando alguien está al borde de perderse, él llega. Como llegó a ti. Ramiro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Miró al caballo,
que lo observaba en silencio, con esos ojos cálidos que parecían leer los pensamientos. «¿Y cuándo se va?», preguntó, temiendo la respuesta. «Cuando su tarea termina», respondió don Tomás, sin dudar, «pero siempre deja algo sembrado». Ramiro se quedó en silencio. La noche los abrazaba, el fuego bajaba y el corazón le latía distinto. Comprendía, por fin, que nada de lo que había vivido era casualidad, que su dolor, su caída, su encuentro con el anciano y con aquel caballo, todo formaba parte de un plan mayor, un plan que no se entiende con la mente, sino con el alma. Y en ese momento, mientras las estrellas se multiplicaban arriba de ellos, Ramiro supo que ya no estaba solo. Nunca lo estuvo, solo que ahora podía ver. Era una madrugada silenciosa, de esas donde el mundo entero parece dormido, pero algunas almas despiertan con una claridad que no se puede explicar. El callejón Luz de Vida estaba cubierto por un velo de niebla suave que flotaba como si los cielos hubieran bajado a tocar la tierra. Las farolas, aunque pocas, titilaban como estrellas cansadas. Todo era quietud, pero una quietud viva, expectante, como si algo importante estuviera a punto de revelarse. Ramiro no había dormido, no podía. Después de lo que escuchó de don Tomás la noche anterior, algo dentro de él no lo dejaba cerrar los ojos. Era como si su corazón latiera distinto, con otro ritmo, ya no el de la rabia, sino el de la búsqueda. Se levantó del rincón donde había estado sentado, junto al muro agrietado, donde ahora colgaba un pequeño farol de aceite que alguien del barrio había dejado como ofrenda. Caminó descalzo, dejando que la tierra fría le recordara que estaba vivo. Se acercó a Lucero, que estaba de pie, inmóvil, como si también esperara. El caballo lo miró, y Ramiro sintió que ya era momento. «¿Tú cómo te llamas, susurró con voz baja, casi temerosa. «Porque no puedo seguir llamándote solo caballo». Lucero relinchó, suave, profundo, como una carcajada contenida que nacía desde el centro del pecho. Ramiro dio un paso atrás, sorprendido. «No sé por qué, pero siento que tú ya tenías nombre desde antes de que llegaras». En ese instante, don Tomás apareció entre la niebla, como una figura que hubiera sido tallada por la madrugada. Llevaba su sombrero puesto, su manta a los hombros y el cuaderno bajo el brazo, pero su expresión era distinta, más seria, más solemne. «Sí lo tiene», dijo con voz firme, «y tú lo acabas de pronunciar sin saberlo». Ramiro frunció el ceño. «¿Cómo que yo?» Don Tomás se acercó y posó la mano sobre el lomo del caballo. «Su nombre es Lucero, con Z, no con C, porque no vino a curarte como un lucero que solo alumbra, sino como una luz viva que rompe la oscuridad desde dentro». Ramiro se quedó en silencio. No sabía por qué, pero ese nombre le sacudió el alma. Era como si ya lo conociera, como si lo hubiera llevado dentro por años y no se hubiera atrevido a decirlo. «Lucero», repitió en voz baja. El caballo dio un paso hacia él y lo miró tan fijo, tan profundamente, que Ramiro sintió que su corazón se abría como una flor. «Él no vino por casualidad», continuó don Tomás, sin apartar la vista. «Lucero aparece donde hay un alma que está al borde, no del abismo, sino de la decisión. Porque no todos los que sufren quieren sanar, y no todos los que caen quieren levantarse». Ramiro bajó la mirada. Las palabras del anciano le dolían, pero no como una herida. Dolían como una verdad que uno ya no puede negar. «¿Y por qué yo?», preguntó con la voz rota. «¿Por qué este caballo vino a mí?». Don Tomás se sentó despacio sobre un bloque de concreto, como si se preparara para hablar de algo que nunca antes había dicho. «Porque tú fuiste escuchado, hijo, no por mí, no por la gente del barrio. Fuiste escuchado por Dios». Ramiro sintió que las rodillas le temblaban. «¿Por Dios?». «Sí, cuando gritaste en silencio, cuando lloraste sin que nadie viera, cuando deseaste cambiar sin saber cómo. En ese momento, una luz se encendió en lo alto. Y Lucero, que no es de este mundo como tú lo entiendes, fue enviado». El caballo inclinó la cabeza, como si confirmara cada palabra.
Pero yo no he sido bueno, murmuró Ramiro. He lastimado, he cerrado puertas, he odiado. Por eso vino, respondió don Tomás con una certeza absoluta. Porque no vino por quien no se equivoca, sino por quien desea de verdad dejar de hacerlo. La niebla comenzó a disiparse lentamente. El cielo clareaba con tonos azul pálido. El amanecer asomaba tímido. Lucero caminó alrededor de Ramiro una sola vez, sin prisa, y luego se detuvo frente a él. El exboxeador, el hombre herido, el alma rota, se arrodilló frente al caballo y apoyó su frente contra su pecho. «Gracias, Lucero», susurró ya sin contener las lágrimas. «No entiendo todo, pero entiendo que no soy el mismo desde que llegaste». El caballo cerró los ojos, y en ese instante una paloma blanca cruzó el callejón volando bajo, como si sellara el momento. Don Tomás se puso de pie, y mirando al cielo que comenzaba a iluminarse, dijo: «El mensaje de Lucero no se dice con palabras, se siente en lo que cambia adentro, en lo que decide quedarse, y en lo que uno, por fin, está listo para soltar». Ramiro alzó la mirada. Sus ojos ya no eran los mismos. Tenían luz, una luz que no venía del exterior, sino de su alma despertando, porque el verdadero milagro no era el caballo, era lo que vino a despertar con su presencia. Era una mañana clara y fresca, de esas que huelen a pan horneado y a plantas mojadas por el rocío. El sol apenas comenzaba a trepar por encima de los cerros de San Jacinto del Valle, pintando las casas de colores suaves, como si el pueblo entero despertara de un largo sueño. Las ventanas se abrían lentamente, los pájaros cantaban como si ensayaran una canción nueva, y los vecinos barrían las banquetas, saludándose con sonrisas discretas y tazas de café en la mano. Pero ese día había algo distinto en el aire. No era solo el clima, era la esperanza. Una que se notaba en los gestos, en las miradas, en los silencios compartidos, porque ese día Ramiro Ledesma, el mismo que antes cruzaba el callejón con el rostro tenso y los puños apretados, caminaba con la espalda recta y el corazón abierto, cargando una cubeta de agua limpia y un cepillo. Y no era para trabajar en alguna construcción, no, era para limpiar el rincón donde vivía don Tomás. Por voluntad propia, por gratitud, por convicción. Vestía una camisa sencilla, remangada, y su cabello corto ya mostraba algunas canas. En lugar de esconderlas, las llevaba con dignidad. Sus botas estaban empolvadas, pero su mirada brillaba limpia. Lo acompañaban dos niños del barrio, hermanos inseparables, que habían empezado a seguirlo como si fuera su nuevo héroe. Uno llevaba una escoba, y el otro un balde con flores. «¿Aquí, don Ramiro?», preguntó el más pequeño. «Sí, justo aquí», respondió él, con una sonrisa suave, mientras colocaba la cubeta al pie de la banqueta. «Vamos a dejar este lugar como se merece, porque este rincón fue donde todo cambió». Del otro lado de la calle, la señora Rosa, la que vendía tamales en la esquina, lo miraba desde su banquito de madera, con los ojos húmedos y las manos apretadas sobre el delantal. «¿Qué hicimos para merecer esto, señor?», murmuró para sí misma. «¿Qué hicimos para ver milagros tan grandes con estos ojos?». Mientras tanto, don Tomás observaba todo desde su lugar de siempre, con el cuaderno abierto sobre las piernas. No escribía, solo miraba, como quien presencia el florecer de una semilla que sembró en secreto. Y a su lado, Lucero, majestuoso, sereno, con la crin alborotada por la brisa mañanera. El caballo no se movía mucho, pero sus ojos lo decían todo. Su presencia era como un sello invisible de que lo que ocurría ahí no era común, era sagrado. Ramiro se agachó, comenzó a tallar con fuerza la banqueta. No era solo polvo, era tiempo, abandono, huellas viejas, y al limpiarlas sentía que también limpiaba algo dentro de él, algo que había quedado atrapado por años. Los niños lo imitaban con entusiasmo. Uno incluso tarareaba una canción inventada, como si el simple hecho de estar ahí ya lo hiciera feliz. «Don Tomás», dijo Ramiro sin dejar de frotar, «¿usted cree que pueda cambiar para siempre?». El anciano tardó unos segundos en responder.
Creo que ya lo hiciste, hijo. Ramiro se detuvo, levantó la vista, los ojos se le llenaron de lágrimas. No me reconocería si me viera desde fuera. A veces me da miedo que todo esto sea un sueño. Don Tomás sonrió con ternura. Entonces sueña despierto, porque este sueño es real y lo estás construyendo tú con cada paso que das. Una niña del barrio, Mariana, de unos 9 años, apareció con una bolsita de plástico llena de galletas de animalitos. Se acercó tímidamente a Ramiro. ¿Quiere una, señor? Ramiro la miró con sorpresa. Nadie le había ofrecido nada así en años. Se agachó para quedar a su altura. Gracias, muñeca, pero solo si tú te quedas una conmigo. Mariana rió, mostrando los dientes chuequitos, y se sentó en la banqueta recién lavada para compartirle una galleta. Mi abuelita dice que usted antes era enojón, comentó sin filtro, como solo los niños pueden hacerlo. Pero ahora ya no da miedo. Dice que usted parece nuevo. Ramiro soltó una carcajada sincera, con la cabeza hacia atrás. Tu abuelita es muy sabia, ¿sabes? Yo también me estoy conociendo otra vez. Y en ese momento, sin avisar, una docena de vecinos comenzó a acercarse. Algunos traían macetas, otros pintura, otros solo traían sus manos y su tiempo. Todos querían ayudar, sin que nadie se los pidiera, sin que hubiera una razón lógica. Lo hacían porque sentían que algo había que hacer, que ese lugar, ese callejón, ya no era solo un pasadizo viejo, sino el corazón del barrio. Una señora colocó una silla vieja, pero decorada con flores. Un muchacho trajo un cartel de madera que había tallado con su padre. Donde hay luz, no hay miedo. Una madre enseñaba a su hija a plantar una semilla justo al lado del rincón de Don Tomás. Y mientras todo eso pasaba, Lucero se levantó y caminó entre ellos. Su andar era tan suave, tan firme, que todos se hacían a un lado con respeto. El caballo pasó junto a Ramiro, le tocó el hombro con el hocico y luego siguió su camino hacia el fondo del callejón. Ramiro lo miró con el alma hecha nudo. Quiso correr tras él, pero no lo hizo. Algo en su interior le decía que era hora. Don Tomás, aún sentado, murmuró algo que solo él podía entender. Ya cumpliste, viejo amigo. Ya puedes irte. Lucero miró una vez más hacia atrás. Una mirada larga, profunda, como de despedida, y luego desapareció entre la neblina tenue del amanecer. Ramiro cayó de rodillas. No lloraba por tristeza, lloraba por lo que había recibido, por el regalo, por la segunda oportunidad, por todo lo que nunca pidió, y sin embargo le fue dado. El pueblo se quedó en silencio unos segundos. Nadie habló. Todos sabían, todos sintieron. Aquel caballo no fue un visitante cualquiera, fue el puente entre lo roto y lo restaurado. Había pasado justo 1 año desde aquella mañana en que Lucero desapareció entre la niebla, dejando en el callejón luz de vida, un silencio que no era tristeza, sino gratitud. Desde entonces, el barrio ya no era el mismo. Algo se había sembrado profundo y verdadero y con los días había empezado a florecer. Pero lo más increíble fue que ese cambio no solo tocó a Ramiro, tocó a todo San Jacinto del Valle. Los vecinos comenzaron a llamarle el Callejón de la Luz, y no solo por el nombre que ya tenía, sino porque ahí se respiraba algo que no existía en ningún otro rincón del pueblo: esperanza viva. Ramiro, que ahora se ganaba la vida como carpintero, gracias a un taller que él mismo armó con materiales reciclados, ya no caminaba con la mirada hacia el suelo. Ahora saludaba a todos con una sonrisa sincera, ayudaba sin que se lo pidieran y escuchaba a los demás como si cada palabra fuera sagrada. Había cambiado por dentro, pero ese cambio se notaba por fuera. Hasta su espalda, antes encorvada por el peso de la culpa, ahora se mantenía firme como si cargara orgullo limpio. Don Tomás seguía ahí, en su mismo rincón, aunque con los meses, más que un anciano de la calle, se volvió un símbolo de sabiduría para todos.
Muchos jóvenes del barrio venían a escucharlo leer sus escritos. Otros simplemente se sentaban junto a él a compartir un pan, un mate, una historia. Nadie pasaba por ahí sin detenerse, sin sentir algo especial en el pecho. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió esa mañana de domingo. Eran cerca de las 8. El sol apenas se asomaba y el aire olía a pintura fresca. Las puertas aún estaban cerradas y las calles tranquilas. Nadie sabía exactamente quién lo había hecho. Solo se escuchaban rumores desde hacía días, susurros entre niños y vecinos curiosos. Y entonces, todos lo vieron. El mural. En la pared más amplia del callejón, justo frente al rincón de Don Tomás, alguien había pintado un mural gigante. No era una simple imagen, era una historia entera contada en colores. A la izquierda estaba Don Tomás, sentado en su manta, con el cuaderno abierto y una expresión de paz profunda en el rostro. A la derecha, Ramiro, de rodillas, con las manos en el pecho y la mirada elevada, rodeado de luz dorada. Y en el centro, Lucero, imponente, firme, mirando al frente como si aún protegiera el corazón del barrio. Sus ojos eran tan reales, tan vivos, que muchos vecinos al verlos sintieron un nudo en la garganta. Debajo del mural, con letras escritas como si fueran parte de una oración antigua, se leía: Dios manda señales donde menos las esperas, a veces con relinchos. El primero en llegar fue un niño. Mariana, la niña de las galletas, se lo había contado. Luego vinieron más: señoras con mandiles, jóvenes en bicicleta, abuelos de bastón. En pocos minutos el callejón estaba lleno, pero nadie gritaba, nadie alzaba la voz. Todos miraban y muchos lloraban. Ramiro llegó caminando con las manos manchadas de barniz y una expresión que no sabía si era de alegría, asombro o humildad. Se quedó congelado al ver el mural. Pasó los dedos por los trazos de pintura, como si quisiera tocar lo que solo el alma podía entender. ¿Quién hizo esto?, preguntó con voz temblorosa. Un adolescente se acercó desde la parte de atrás. Tenía una gorra sucia, jeans rotos y los dedos manchados de color. Bajó la mirada. Fui yo, señor Ramiro. Bueno, yo y unos amigos del taller de arte de la escuela. Lo hicimos de madrugada. Queríamos agradecerle a usted y a él, dijo señalando a don Tomás. Y claro, a Lucero. Ramiro no pudo responder, solo lo abrazó, fuerte, como quien abraza a un hijo que ni siquiera sabía que tenía. Don Tomás se acercó también, lento, con pasos cortos, pero con el alma liviana. Miró el mural con los ojos llenos de brillo, como si viera la culminación de un propósito. Puso una mano sobre el hombro de Ramiro y dijo: este mural no es para nosotros, es para los que vienen, para que nunca olviden que los milagros existen, pero que a veces vienen disfrazados de caballo. Ramiro rió entre lágrimas. El público lo acompañó en ese llanto compartido, un llanto de agradecimiento. Los aplausos vinieron después, lentos, tímidos, como cuando se aplaude en una iglesia. Porque eso era ahora el callejón, un templo a cielo abierto. Ese día hubo quienes dejaron flores en la base del mural, otros encendieron veladoras, algunos simplemente se sentaron en silencio, como si con solo estar ahí se sintieran más vivos, más humanos. Y aunque Lucero ya no estaba físicamente, todos sabían que su espíritu seguía ahí, en la pintura, en los pasos de Ramiro, en las palabras de don Tomás, en el abrazo de cada vecino. Porque lo que aquel caballo había traído no se podía borrar con el tiempo. No era solo una historia, era una lección de amor, fe y redención que viviría para siempre, en cada corazón que se atreviera a mirar con los ojos del alma. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te llegó al alma, si algo dentro de ti se movió mientras la escuchabas, no fue casualidad. ¿Tú también has sentido que la vida te dio una segunda oportunidad? ¿Alguna vez has querido cambiar pero no sabías por dónde empezar? ¿Quién ha sido tu Lucero? Ese ser
persona o animal que apareció justo cuando más lo necesitabas. Cuéntanos en los comentarios, queremos leerte. Tu historia podría inspirar a alguien más. Y si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún video, porque aquí, en cada relato, descubrimos juntos cómo los milagros también caminan sobre cuatro patas y cómo el amor de Dios puede aparecer donde menos lo esperamos. Gracias por estar aquí. Y recuerda, tu transformación también puede comenzar hoy. Nos vemos en el próximo video.